Acerca de Robert Louis Stevenson podrían decirse muchas cosas, pero hoy yo pensé en detenerme quizás en dos aspectos de su literatura. Acá hay varios libros de él y hay otros de él que yo tengo que no encontré. Este es un libro de ensayos de Stevenson, que era un gran curioso que investigaba e indagaba las cuestiones que tenían que ver con el quehacer literario, con el quehacer del escritor. Este libro incluye un ensayo que es bastante célebre, está traducido como Una humilde reconvención. Acá tiene un ensayo que se llama Notas sobre realismo, y en este ensayo que yo menciono, Una humilde reconvención, él le contesta a Henry James en una discusión acerca de... Ahí está. Una discusión acerca del arte, ¿no? Acerca de... En realidad, de qué es aquello en lo que se tiene que enfocar la literatura. Pero bueno, este libro está traducido y tiene un prólogo de Marcos Mayer, que es un extraordinario escritor, que es un gran ensayista. Yo tengo otro libro de él que se llama La tecla populista, y algún día podemos leer algo de él. Pero bueno, acá hay algunos libros de Stevenson. Acá hay una edición de la gran y la célebre y la maravillosa Isla del Tesoro. Pero yo quería leer algo que figura acá en un ensayo de Stevenson. Yo creo que dos aspectos fundamentales de Stevenson son, por un lado, Stevenson sabe que siempre hay que entretener al lector. Entonces Stevenson cuenta una historia. Siempre cuenta una historia. Y por otra parte, es decir, siempre cuenta una historia interesante y siempre atrapa al lector en una situación literaria que despierta un interés a prueba de toda duda. Y por otra parte, Stevenson es una especie de psicólogo que indaga en las profundidades de la crueldad humana y este es un mejor ejemplo de esa curiosidad que siente por las tendencias más oscuras de la especie humana, que es Jekyll y Hyde, ¿no? El filántropo, el doctor filántropo, el buen tipo, que descubre una fórmula por la cual se transforma en una persona que detenta todas sus características más siniestras, más violentas y más desagradables. Pero yo quería, en este ensayo que se llama La moral y la profesión de las letras, leer algo que escribe Stevenson acerca de la vocación del escritor. Acá dice Stevenson: existen solo dos razones para elegir cualquier forma de vida. La primera se basa en el gusto innato del lector, la segunda en alguna utilidad importante de la actividad seleccionada. La literatura, al igual que cualquier otro arte, es singularmente interesante para el artista y en un grado peculiar propio entre las demás artes es útil a la humanidad. Estas son justificaciones suficientes para cualquier mujer u hombre joven que la adopte como la actividad principal de su vida. No hablaré demasiado de recompensas monetarias. Un escritor puede vivir de su oficio, si no tan lujosamente como en otras actividades, entonces menos lujosamente. La naturaleza del trabajo que realiza todo el día influirá más sobre su felicidad que la calidad de su cena por las noches. Lo que dice Stevenson acá es que es preferible comer arroz todos los días o sopa y hacer aquello que uno ama, en lugar de traicionarse, digamos, con la idea de ganar más dinero haciendo lo que uno no ama hacer. Cualquiera sea nuestra vocación y a pesar de cuánto reditúe en el año, siempre podremos obtener más si decidimos valernos de engaños. Todos nos preocupamos por no caer en la pobreza, pero esas consideraciones no deben empezar cuando elegimos cuál debe ser la ocupación y la justificación de una porción tan importante de nuestras existencias. Y al igual que el misionero, el patriota y el filósofo, todos debemos escoger esa pobre y valiosa carrera en la que podemos funcionar mejor y ayudar más a la humanidad.
Es decir, Stevenson nos recomienda que sigamos la vocación, en lugar de, qué sé yo, para decirlo de una manera rápida, transar con el mercado. La naturaleza, si se la sigue fielmente, ha probado ser una madre cuidadosa. Para alguien a quien le gusta el tintineo de las palabras, existe algo que lo atará para siempre a las letras. Y con el paso del tiempo, cuando va madurando, descubre que ha elegido mejor de lo que creía. Que si gana poco, merece que su paga sea mejor. Que aunque reciba un ingreso escaso, esté en condiciones de prestar servicios considerables. Que tiene el poder, en cierta medida, de proteger a los oprimidos y defender la verdad. Bueno, y así. Bueno, claro, Stevenson acá, digamos, tiene en alta estima a la tarea literaria porque comprende que la tarea literaria puede cambiar la mente de los lectores. Y bueno, y como vemos, para él, esa es una odisea, una hazaña que es absolutamente digna. Stevenson muchas veces habla acerca de la ética del lector también. Y sigue acá Stevenson, dice: hay dos deberes que debe cumplir todo hombre que entra al oficio de escribir: verdad respecto de los hechos y buena fe en su tratamiento. Bueno, y así. Bueno, este es un poco el Stevenson más el Stevenson ensayista, que es fascinante también. Pero yo quería leer de El extraño caso de Jekyll y Hyde, que es un cuento que Stevenson quema. Él se lo lee a su mujer, Fanny Osborne, y a ella no le gusta. Entonces él, en un ataque de ira, tira el manuscrito en una chimenea y lo quema. Y después reconstruye de memoria el relato y lo reescribe en 3 días. O a los 3 días de quemarlo lo reescribe porque claro, él se da cuenta de lo que significaba. Acá lo que hace Stevenson es crear uno de los grandes arquetipos, ¿no?, de la literatura. No sé si podemos hablar un poco de la biografía. Bueno, ¿qué dice acá? Stevenson nació en Edimburgo el 13 de noviembre de 1850, hijo de un ingeniero, estudió Derecho en su ciudad natal, aunque nunca ejerció como abogado. Enfermo de los pulmones desde muy joven, vio agravar su salud en 1870, lo que motivó que para el resto de sus días anduviera siempre en busca de un clima benigno. Bueno, Stevenson le decían el vagabundo de los mares. Se pasó toda la vida, era tuberculoso, huyendo de la tuberculosis, es decir, buscando sitios que pudieran tener buenos aires para que su salud mejorara. Y de hecho, él muere escribiendo. Creo que le dicta una oración a su mujer una hora antes de morir. Estaba escribiendo una novela que quedó inconclusa. Y bueno, también dejó una nota que decía que hasta que todos los últimos años de su vida escribió sufriendo terribles hemorragias, dolores de cabeza, mareos, pero de alguna manera quería ganarle tiempo a la vida para hacer literatura. Casado desde 1879 con la norteamericana Fanny Osborne, 10 años mayor que él, Stevenson se inició en la novela de aventuras en 1883, publicando La isla del tesoro. Su popularidad en este género se vio confirmada con otras 2 novelas, La flecha negra y Raptado. Bueno, esta de La flecha negra es la que tengo acá, que es una novela más al estilo de las novelas históricas de Walter Scott. Y Raptado, Kidnapped, es una novela fascinante, acerca de la cual yo escribí un artículo, que lo voy a dejar acá en el primer comentario, por si alguno quiere leerlo. Y bueno, es una novela de aventuras también fascinante. Bueno, pero yo iba a leer esto. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá conversan Utterson, el notario, y Enfield. 2 tipos. Bien, dijo Enfield, así fue. Acá Enfield cuenta cuándo fue la primera vez que descubre a Mr. Hyde. Volví a casa a pie de un lugar allá en el fin del mundo, hacia las 3 de una negra mañana de invierno, y mi recorrido atravesaba una parte de la ciudad en la que no había más que las farolas. Calle tras calle, ni un alma, todos durmiendo. Calle tras calle, todo encendido como para una procesión y vacío como en una iglesia. Terminé encontrándome, a fuerza de escuchar y volver a escuchar, en ese particular estado de ánimo en el que se empieza a desear vivamente ver un policía. De repente vi 2 figuras. Una era un hombre de baja estatura, que venía a buen paso con la cabeza agacha por el fondo de la calle. La otra era una niña, de 8 o 10 años, que llegaba corriendo por una bocacalle. Bien, prosiguió Enfield, fue bastante natural que los 2 en la esquina se dieran de bruces.
Pero aquí viene la parte más horrible. El hombre pisoteó tranquilamente a la niña caída y siguió su camino, dejándola llorando en el suelo. Contado no es nada, pero verlo fue un infierno. Esta es una situación en la que la crueldad aparece de manera manifiesta y a Stevenson le encantaba indagar acerca de esa pulsión, ¿no? de esa tendencia de la especie humana hacia el mal. Este es un relato que se llama Olaya, que es fascinante. Yo me voy a detener en una pequeña escena de este relato. En este relato a un hombre que tiene problemas de salud, buscando Buenos Aires, alquila una casa en el campo, y esa casa está administrada por una familia, una madre con sus 2 hijos. Una de esas hijas es Olaya y el otro hijo más chico se llama Felipe. Y este Felipe es una especie de adolescente o de muchacho puber que es un muchacho tosco, rústico, está todo el día saltando entre los árboles, y un día el protagonista del relato, la voz narradora, descubre cómo este chico es cruel con un animalito, una ardilla. Entonces cuenta así la situación. A ver, acá está, dice: aunque habló muy poco conmigo y las cosas que dijo apenas tenían importancia, pocas veces he disfrutado de una compañía tan estimulante. Se refiere el narrador a la compañía de este chico Felipe. Presenciar su júbilo en una fiesta ininterrumpida, la velocidad y precisión de sus movimientos me resultaban en extremo placenteras, y puede que mi falta de consideración me hubiera llevado a convertir estos paseos en costumbre, de no haber sido porque la casualidad preparó una violenta conclusión para esta diversión mía. Gracias a su rapidez o a su habilidad, el muchacho capturó una ardilla en la copa de un árbol. Se encontraba a cierta distancia delante de mí, pero le vi cuando se dejaba caer al suelo y se acuclillaba, gritando de placer como un niño. El sonido de su voz despertó mi simpatía inmediatamente, tal era su sencillez y su inocencia. Pero al apresurar el paso para acercarme, el gemido de la ardilla fue como un golpe violento sobre mi pecho. He oído y he visto muchas cosas relacionadas con la crueldad de los muchachos y sobre todo con la de los campesinos, pero lo que presencié entonces me encolerizó extraordinariamente. Empujé a Felipe a un lado, le arrebaté al pobre animalillo de las manos y con apresurada compasión puse fin a su vida. Después, volviéndome hacia el torturador, le hablé largamente al calor de mi indignación, diciéndole cosas que parecieron afectarle profundamente. Por fin, señalando hacia la mansión, le ordené que se marchara y me dejara, porque mi deseo era pasear en compañía de personas, no de desalmados. Felipe se puso de rodillas y con palabras que salían de sus labios con más claridad que de ordinario, dejó escapar un torrente de conmovedoras súplicas, rogándome que le hiciera la merced de perdonarlo, de olvidar lo que había hecho, de mirar hacia el futuro. «Me esfuerzo tanto», dijo. «Por favor, comandante, sea indulgente con Felipe por esta vez, porque nunca volverá a comportarse brutalmente». Por lo que, mucho más conmovido de lo que deseaba dar a entender, me dejé persuadir y finalmente le estreché la mano y nos reconciliamos. Pero a modo de penitencia, le hice enterrar a la ardilla y le hablé de la belleza del pobre animal, explicándole lo mucho que había sufrido y la vileza que suponía abusar de la propia fuerza. Y esta escena bien ahora es muy interesante. «Eres muy fuerte, Felipe», dije yo, «pero en mis manos estás tan indefenso como ese pobre animal que vive en los árboles». Es decir, el que habla es un hombre y Felipe desde luego es un niño, un muchacho. «Pon tu mano en la mía. Ya ves que no puedes retirarla. Imagina ahora que yo fuera cruel como tú y que hallara placer en provocar el dolor. Solo necesito aumentar la presión para verte sufrir». Felipe lanzó un alarido, su rostro adquirió una tonalidad cenicienta y se llenó de diminutas gotas de sudor. Y cuando le dejé en libertad, se tiró al suelo y se acarició la mano y estuvo gimiendo como un niño pequeño. Pero aceptó la lección de buen talante, ya fuera por eso, o por las cosas que le dije, o por el mayor respeto que ahora le inspiraba a mi fortaleza corporal. Lo cierto es que su aspecto de los primeros días se transformó en fidelidad perruna. Bueno, esta es otra escena de Stevenson en donde se pone de manifiesto
una cierta tendencia oscura de un ser humano por hacer daño al otro. Primero en el caso de Felipe con la ardilla, y segundo en el caso de el protagonista, la voz narradora, que le demuestra a Felipe que él también puede ser cruel si quiere, pero evita hacerlo. Bueno, no sé qué más leer. Podemos leer, bueno, desde luego, Stevenson era uno de los escritores fetiches, padres tutelares, íconos, ídolos de Borges, que se pasa toda su obra hablando de él, mencionándolo por acá y por allá. Pero este es el prólogo a las nuevas noches árabes, que en realidad es es como una especie de nueva versión de escritura de las mil y una noches. Yo recuerdo que compré ese ejemplar en Parque Rivadavia, en una edición del Centro Editor de América Latina que venía en 2 tomos, y me acuerdo cómo me gustó el título del primero de los relatos, pues es una colección de relatos que se llamaba El Club de los Suicidas. Bueno, Borges hace un prólogo para su biblioteca personal de ese libro, y dice así: noches pasadas me detuvo un desconocido en la calle Maipú. Borges, quiero agradecerle una cosa, me dijo. Le pregunté qué era y me contestó: usted me ha hecho conocer a Stevenson. Me sentí justificado y feliz. Estoy seguro de que el lector de este volumen compartirá esa gratitud. Como el de Montaigne o el de Sir Thomas Browne, el descubrimiento de Stevenson es una de las perdurables felicidades que puede deparar la literatura. Robert Louis Stevenson nació en Edimburgo a principios de 1850. Sus padres fueron ingenieros constructores de faros. Una línea famosa rememora las torres que fundaron y las lámparas que encendieron. Su vida fue dura y valerosa. Guardó hasta el fin, como él escribió de un amigo suyo, la voluntad de sonreír. Bueno, y yo siento que eso que hizo Borges acá, la voluntad de sonreír, esa felicidad está en su literatura. Es decir, la felicidad de narrar una buena historia, la felicidad de hacer como él decía, como Stevenson mismo decía en el ensayo de este libro, la felicidad de hacer lo que uno tiene que hacer, de seguir el llamado de la vocación hasta las últimas instancias, a pesar de la mala salud, a pesar de la mala paga, incluso a pesar de que no sea rentable, redituable. Al final hay una recompensa para el tipo que hace lo que tiene que hacer y no otra cosa. La tuberculosis lo llevó de Inglaterra al Mediterráneo, del Mediterráneo a California, de California definitivamente a Samoa, en el otro hemisferio. Murió en 1894. Los nativos lo llamaban Tusitala, el narrador de cuentos. Bueno, Stevenson ahí en Samoa, una de las islas de la Polinesia, estrecha un vínculo muy, muy cercano con los nativos, que lo tenían como una especie de, lo veneraban, e incluso se mete Stevenson en ciertas cuestiones de la pequeña política local, y realmente fue un referente en ese lugar y está enterrado ahí. Termina diciendo Borges: Robert Louis Stevenson es uno de los autores más escrupulosos, más inventivos y más apasionados de la literatura. Andrés Gide ha escrito de Stevenson: si la vida lo embriaga, es como un ligero champán. Bueno, y bueno, acá tengo también el mayorazgo de Ballantrae. Yo no recuerdo nada de esta novela, pero sí recuerdo la felicidad que sentí leyéndola tirado en la cocina de mi casa en Almagro, en el piso. Y lo único que recuerdo es que una persona, un personaje del libro, tiene un vínculo con una especie de mucamo, que es un hombre grande y un poco amanerado. Entonces, en un momento, este protagonista le dice al mucamo, mirándolo a los ojos y sorprendido, le dice: pero usted es como una tía vieja. Dice una cosa así. Es lo único que recuerdo de eso. Bueno, quiero cerrar con una breve lectura de un par de párrafos de La Isla del Tesoro, cuando Jim, el muchacho que tiene una posada con su madre, entonces conoce al capitán, que es un atorrante, un pendenciero, que va a su taberna, a su posada, y después lo empiezan a perseguir, lo empiezan a buscar, un ciego. Y bueno, finalmente Jim se termina subiendo a un barco, y en un momento viene a comer unas manzanas y se queda dormido adentro del barril,
y descubre una confabulación que está tramada principalmente por John Silver, el Largo, que es un personaje antológico de la literatura ya, y este muchacho se da cuenta de que este Silver es un mal tipo, pero se da cuenta mientras él está escondido en el barril. Así relata Stevenson. Dice: al anochecer, y cuando me dirigí a mi camarote para acostarme, tuve el deseo de comer una manzana. Subí al puente, la guardia estaba a proa, tratando de descubrir la isla. El timonel observaba el aparejo, silbando una tonada para entretenerse. Este era el único ruido que, con el chasquido del agua contra los costados y el que hacía el tajamar al hendir las olas, turbaba el silencio del crepúsculo. Alargué el brazo y no cogí ninguna manzana. Suponiendo que habrían quedado muy pocas, salté dentro del barril y me senté en la oscuridad. El balanceo del buque y la cadenciosa tonada que silbaba el piloto debieron adormecerme, pues me sobresaltó extraordinariamente el encontronazo de un hombre que se sentó con brusquedad junto al tonel. Hizo oscilar el barril cuando apoyó en él la espalda y me despabiló del todo. Iba a salir, pero el hombre empezó a hablar y reconocí a John Silver. Por nada del mundo me hubiera mostrado desde que oí las primeras palabras que pronunció. Permanecía encogido, temblando de miedo y de curiosidad, pues inmediatamente comprendí que la existencia de los hombres honrados que navegaban a bordo de la Española dependía de mí. Lo que oí desde el barril de manzanas. Bueno, y acá John Silver cuenta que quiere armar un motín en ese barco. Entonces todo esto lo escucha Jim metido en el barril de manzanas y no puede salir, porque si no estos tipos que están confabulando van a saber que él estaba ahí escondido y seguramente van a tener una actitud muy violenta con él. Pero a esto yo me refería en un principio. Stevenson nunca se olvida de que el intelecto necesita que le cuenten una historia, necesita un argumento complejo, necesita una serie de problemas, que lo metan en una serie de problemas y que después el escritor pueda salir de esa serie de problemas, de una manera airosa y no demasiado rebuscada. Necesitamos creer en el novelista. Como decía Borges, hablando de Cervantes, la fe del lector en la fe del novelista es lo que salva la causa literaria. Y yo diría también, citando mal, con otras palabras, una idea de Antonio Muñoz Molina, el gran escritor español. Muñoz Molina dice en una conferencia que se llama Los límites de la ficción, que recomiendo. Muñoz Molina dice: necesitamos que la fábula nos cuente una historia que nos aleje de los parámetros de la realidad y del mundo conocido, pero que a la vez se parezca mucho a nuestra realidad y a nuestro mundo conocido. Y bueno, en ese sentido Stevenson es ejemplar. Stevenson es ejemplar porque Stevenson siempre cree profundamente en lo que está contando, y sin duda su literatura está cargada de verdad.